Me dije atacar ahora. y yo tirándote, La payasa ofende. y yo tirándote, Demuestra tus sentimientos. y yo tirándote, Déjaselo a ella saber. y yo tirándote, Porque si pierdes el tiempo, tirándote. a ella la puedes perder también. Bueno, eso es primera vez que me atrevo a hacer esto. Estoy debutando como periodista junto al maestro. Quiero agradecerle de antemano por habernos aceptado la invitación, por facilitar todo para llegar a la isla en este camino que estamos emprendiendo de traer los salseros que aquí no han llegado. Y bueno, comenzamos con Amílcar, después de Alberto, y ya tenemos aquí al maestro Rafu, pero con ellos no lo hicimos, con él sí. Entonces este es un debut para mí. Ya que esto es historia. Estoy debutando. Es debutando, yo también. Sí, maestro, yo quería preguntarle más tanto por la experiencia que usted tuvo en la orquesta del Bobby, con los que compartió, sobre todo con esa tremenda delantera que formaron junto a Alcano y a Johnny Vázquez. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y escuchando. Soy su amigo Rafu Warner. Y estuve en la época de los 80 con el maestro Boy Valentín, de los 80 hasta el 88. En ese periodo hicimos 6 producciones discográficas. Participé en la delantera, como tú dices, tuve el honor de tener a mis compañeros Johnny Vázquez y Carlos Cano Estremera, hasta del 80 al 85. Ya en el 84-85 entra Luisito Carrión, también se integra a la orquesta. Y fueron unos años de mucho trabajo. Gracias a Dios hubo mucho trabajo en esa época y la salsa estaba en su boom bien chévere. Y hubo mucho aprendizaje, aprendimos mucho, disfrutamos mucho el trabajo porque en verdad nos gozábamos lo que hacíamos, nos sentíamos en familia, tú sabes, había una buena camaradería, buen respeto, había un sentido de profesionalismo chévere y nos respetábamos todos en lo que hacíamos, cada cual tenía su talento, ¿verdad? Y su forma de hacer las cosas, pero nos agradábamos unos a los otros y nos ayudábamos siempre, colaborábamos en todas las ideas, hacíamos la participación de los bailes. Tú sabes que Cano era trancado, entonces Eso se me adelantó porque le iba a preguntar eso, porque yo he visto en los videos que Johnny Vázquez es una elegancia para bailar. A mí me encanta Johnny Vázquez, igual usted y Luisito, pero en las coreografías el Cano siempre iba para el lado que no era. no, Dios me lo tenga en la gloria a mí. Mi ídolo. No, son mis hermanos y a Johnny también, ya Dios lo tenga en la gloria a los dos. Y la verdad que nos gozamos mucho. Yo digo, bromeo así con esas cosas porque yo vivo más de los recuerdos bonitos, ¿sabes? Que de la tristeza. Y en verdad hacíamos los bailes, muchos de esos bailes pues, surgían ahí en el momento. Sí. No se ensayaban, no íbamos a ninguna academia de baile, no teníamos un maestro que nos ayudara en eso, sino que salían así. Sí. Y para muchos bailarines pueden decir que algunos pasos estaban cruzados, pero Sí. cuadraban con los Sí. arreglos, con lo que estaba pasando, y nosotros nos lo vacilábamos, nos lo gozábamos. Una tremenda experiencia. Maestro, otra pregunta que yo le quería hacer es ¿qué tiene o qué tuvo la orquesta del Boy Valentín que la mayoría de los que pasaron por ahí, cuando salieron de la orquesta, trascendieron? No pasó mucho con otros vocalistas de pronto de Willy Rosario o de la misma Sonora Ponceña, que después de que se fueron de la orquesta no pudieron seguir como la trayectoria, o no tuvieron mucho reconocimiento. ¿Qué es tan especial lo que tuvo el Bobby? Porque casi todos los vocalistas que pasaron por ahí, muchos de ellos siguen trabajando, como usted. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Fíjate, ha habido muchos cantantes que sí han trascendido. Lo único que las épocas han cambiado, ¿verdad? Ya no estamos en las mismas épocas. Los temas del maestro Boy Valentín que escogía y la forma de arreglarlos eran un sonido muy peculiar. Yo creo que eso le daba ese encanto a la gente, que sentían ese sabor, porque no solamente la música se compone de la melodía del cantante, entonces Sí. es un complemento. Un complemento. Tanto el arreglista como el compositor, como los músicos, como el intérprete, forman la idea completa, ¿sabes?, de lo que se quiere proyectar. Y en ese aspecto, pues, el sonido de Valentín, tú sabes que todos sus arreglos él lo hace, el sonido de su orquesta es él, ¿ves?
y toda esa expresión de gustosidad, de ese sabor, pues lo transmite él a través de sus escrituras, en sus partituras, y a la gente le gusta ese swing, ¿ves? Y ese, pues, tiene ese sonido que le gusta a la gente. Todavía sigue sonando esos temas de Marvin, de Luigi Texidor, de Frankie Hernández. Son clásicos. Que no mueren. Siguen sonando los de Cano, los de Johnny Vázquez. Bueno, los que yo interpreto con él también, muchos otros. Y eso es, yo creo que es el punto y coma de hoy, el que lo hace mantenerse ahí, ese sabor. Okay. Ahorita yo le quiero preguntar por algunos que pasaron por otras orquestas para mí muy buenos y que tampoco tienen un reconocimiento que deberían tener por su calidad. Uno como Carlito Ramírez de La Selecta, no sé si ha tenido la oportunidad de conocerlo, si es su amigo. Y hay uno que a mí me encanta, que no, y lo he buscado por internet información y que no hay por ningún lado, que se llama Rubén de la Hoz, que él grabó un álbum con Roberto Roena. Era un flaco alto, buenísimo. Rubén fue el que grabó en el Dumplín de Progreso. Sí, que tiene un tema que se llama Regreso y tiene un tema que se llama Reflexiones Mías. Confesiones concebidas. Yo hice esos coros con Mario Coro. Bueno, Mario Cora, el trompeta, ¿no? El trompeta. También, yo hice esos coros de ese disco con él. Y nos los gozamos mucho también. Tremendo álbum, pero de Rubén no hay información por ningún lado. No he sabido de él. De Carlitos Ramírez sí sé que está un poquito de salud, indispuesto y ha decidido no cantar. El mismo problema de lo de Rafi Levy con Sammy Marrero, de las canciones que tampoco pueden interpretar, y así que hay un lío ahí que, pues, lamentablemente el público se pierde de disfrutar de esas canciones. Triste eso, muy triste. Es algo que yo no he podido entender todavía cómo funciona esa cuestión, porque al final el cantante es el que le pone el sello final a la canción. Otro, Néstor Sánchez, uno de los caballos que desafortunadamente no está con nosotros, pero usted tuvo la oportunidad de trabajar con él. Un cantantazo. Yo no compartí mucho con él, porque en los tiempos de mayor virtud de él yo era todavía, era menor, todavía residía acá en Puerto Rico y no compartía muchos viajes hacia Nueva York, y donde él residía y más trabajaba. Pero siempre seguí su carrera y siempre fue un cantante de los que yo siempre he admirado mucho. Un registro violento, y lo mismo te cantaba una salsa que te cantaba un bolero, lo que fuese, con una voz indescriptible, bien bravo. Bueno, un sabor sabroso. A mí me encanta Néstor, y es tan bueno que inclusive el mismo Cano Estremera decía que él había aprendido de él, ¿no? De Néstor. Ahorita ya para terminar, porque le dije que iba a ser cortico, yo le quería preguntar ¿qué se puede hacer para que haya una generación de relevo? Porque no la tenemos, se nos están acabando los que nos quedan, y no hay, yo creo que del 90 hacia acá no sale un cantante de salsa que sea callejero, el soneo de esquina, que sea pícaro. Eso no existe más del 90 para acá. ¿Se puede hacer algo o definitivamente estamos condenados a seguir escuchando lo que ya está? No. Condenados es decir que no tenemos más que seguir buscando en YouTube los temas de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, porque no hay mucho más de lo nuevo. Bueno, yo como salsero que me considero de raza no lo encuentro nada hoy en día. ¿Cómo podemos hacerse? ¿Hay esperanza o no tenemos nada? Es que no es que no, hay muchos, y hay muchos con muchos talentos, pero hay tantos ahora, hay tantos y tantos, porque las comunicaciones ahora se desarrollan tan rápido y corren el mundo entero, que no hay oportunidad de tú cifrarte en un cantante o un estilo de un cantante específico, porque hay tanta versatilidad y tantos que cantan todos los días, aparece un cantante nuevo, que tú no tienes uno para definir como estructura. Antes tú tenías ya pues
vamos a decir, habían 500 orquestas, 500 orquestas, pero tú tenías un sonido específico de cada orquesta, que tú identificabas esa orquesta y tú sabías qué orquesta era y ya sabías qué cantante cantaba ahí, porque siempre era ahí, era la misma, tú sabes, constancia. Ahora no hay constancia, ahora todo el mundo quiere ser famoso de un día para otro. Exacto. Y entonces no hay constancia. ¿Cómo se pega un disco si no es con la repetición? Si no es con la repetición, si no es con la repetición. Pero como hay tantos y tantos compiten, no hay una participación que tú puedas tener más exposición que otros, porque tiene que haber para todo. Entonces es difícil tú poder tener una selección de un estilo, de un cantante específico, una voz específica. Es como cuando si hay 100 restaurantes aquí para escoger y todos tienen el mismo menú. ¿Ves? Más o menos algo así, que todos tienen el mismo menú. ¿Y dónde como hay? Pues, ¿ves? Si hay tanto que no tiene. Ahora, si hay 3, tú dices, no, a mí me gusta este. Es fácil tú escoger de entre 3 que entre 100. Y así pues, también en la música. Pero hay muchísimo talento nuevo. Y músicos salseros y músicos que leen a primera vista, que están dedicados. Yo los veo más dedicados al aprendizaje y al estudio que antes, los músicos de hoy en día. Y hay cantantes que son muy versátiles, que pueden ejercer cualquier otro instrumento aparte de cantar. Antes no habíamos tanta aprendizaje así. Antes se aprendía mucho de oído, no había tanta escuela, no había tanta forma hasta cursos de internet para aprender a tocar piano, para aprender a tocar guitarra, que eso es una ventaja hoy día. Pero también por otro lado, pues te amplía el campo y para escoger es difícil. Bueno, yo soy uno de los que he aprendido con el internet. Sí. De lo que sé de salsa es a base de YouTube, de estar viendo lo que publican, las fotos. Usted pone una foto de antes, de una vez la descargo y miro a ver con quién estaban, identifico. Yo he aprendido así de salsa y ahí... Bueno, también me leí el libro de José Miguel Rendón, creo que se llama, don Germán, no sé si me deja, el libro de la salsa, ¿no? Que también me ha servido, pero el internet ha sido como yo he aprendido también de esto que me encanta desde niño. Maestro, hay muchas cosas que avanzan con la tecnología, pero también como que a veces como que uno se queda un poquito así. Como, arma de doble filo. Sí, arma de doble filo, porque el swing de lo natural, de lo original, el swing ese, no es el mismo swing que da la máquina, ¿entiendes? Lo que le llaman orgánico, ¿no? Sí, no es el mismo swing, porque no tiene esto. Exacto. Tiene el sonido, pero esto no tiene. Sentimiento. No hay corazón ahí, no hay sentimiento. No hay alma, no hay espíritu que te sienta la emoción de tocar, del sonido que tú quieres que haga. ¿Entiendes? Eso es traca, y así, ok, chévere. Pero no, ahí juega el factor dinero, ¿no? Pero no es. Eso es más económico que poner al músico a que exprese su sentir con el instrumento, con la voz. Y cada día hay más herramientas para grabar. Y ya verás que un día tú vas a grabar y no te va a hacer falta ningún músico frente de ti, todo lo vas a hacer con la computadora. Eso está ahí a la vuelta. Bueno, ya eso está en el mercado, sí. Lo que pasa es que está empezando a evolucionar. Sí, bueno. Pero al igual que ya se le quita la voz a las producciones, se le quita el timbal, se le quita esto, tú haces un karaoke con la mitad de una orquesta de un disco. Todas esas cosas ya se están vendiendo. Sabrá Dios si habrá futuro para los músicos. Yo también me pregunto lo mismo. Ya, por último, maestro, para decirle dos cositas, pues agradecerle, para pedirle que invite a la gente a la fiesta de mañana. Seguro. Y lo último, que usted me puso a vestirme esta camiseta porque me di cuenta que usted como que tiene sentimientos por los del otro lado. Usted y su señora Mirna. ¿No sabía? Yo sabía que iba a venir con eso. Yo sabía que iba a venir con eso, Yeye. Lo que pasa es que ayer tuvimos una charla, Yeye, con el Cali y el América. Y yo le decía,
que yo voy a Pascual Guerrero porque a mí me gusta la bulla, el vacilón, la euforia, el humo, las canciones y todas esas cosas que se forman en el estadio. Y eso me llenaba de emociones porque en Puerto Rico no tenemos ese tipo de deporte tan afianzado así como en Cali. Y había ido al parque de... Diga la palabra que yo le pongo pito. Dígala que yo le pongo un pito. No me atrevo, Donde la diga le acaban los contratos en Cali. al estadio del Cali. Y hay euforia, pero no es tan agresiva así como allá en el Pascual Guerrero. Y yo voy por las emociones, porque en verdad ni del uno ni del otro, porque bendito no, sí. Bueno, ¿verdad? Pero lo que me gusta es el afán de la gente, el vacilón, y eso me da esa energía. Y me gozo de los eventos así, pero... Es una rivalidad, sí. Yo creo que es la más fuerte del país, pero la mayoría somos amigos. Seguro. Como mi parcera llega que es del otro lado y acá somos amigos. Maestro, entonces para que me invite la gente y ya listo, quedamos Seguro. Con la entrevista. Con mucho gusto. Quiero invitarlos a todos mañana a la finca Piscadera, desde temprano, ¿verdad? Desde las 5. Desde las 5 de la tarde. Vamos a tener comida, hay muchos espectáculos de música, mucha diversión, vamos a pasarla chévere. Y allí yo estaré cantando canciones de las que ustedes conocen, como Ni un paso atrás, exijo no volverte a recordar. Y como veo, mira, a Jessica que está mirando, me tengo que decirle, cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. muchas cositas van a pasar mañana allí. Así que vaya temprano y compre su boleta y nos esperamos allí, que nos vamos a pasarla muy bien, ¿ok? Listo. Y muchachos, ustedes me perdonan por el atrevimiento, yo no soy periodista, no soy locutor, pero creo que tenemos temas en común por hablar y bueno, ahí me atreví. Yo creo que no salió tan mal para hacer el debut. No, bien natural.